Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y tras cumplirse los 10 días destinados a la recepción de testimonios y pruebas de cargo y descargo, la Comisión de Fiscalización se alista para elaborar el informe en el que recomendará o no que el Pleno continúe con el proceso contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Nos enlazamos a esta hora con Henry Cucalón, ex candidato presidencial, también ex ministro de Gobierno, para que nos dé detalles de cuál es su visión sobre lo que está ahora mismo ocurriendo en nuestra justicia, alrededor de este juicio político donde mucho se ha dicho y quizá hay quienes dicen poco se ha hecho. Henry, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes te saluda, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes y seguidores de FM Mundo. ¿A qué estamos expuestos hoy por hoy los ecuatorianos? ¿Qué hemos visto durante esta semana y un poco más en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Fiscalización? Porque hemos visto declaraciones, hemos visto también la intervención del presidente del Consejo de la Judicatura. Da la impresión de que no ha podido negar rotundamente parte de las acusaciones que se han hecho. Un sainete. Han querido deliberadamente confundir a la opinión pública entre un proceso de control político para establecer una responsabilidad política de lo que es un proceso jurisdiccional que jueces y penales y fiscales lo llevan cuenta aparte, donde se puede hablar de culpabilidad y de todos estos supuestos argumentos que han esgrimido en esta palabra. Este es un momento crucial para la precaria institucionalidad que tiene el país. Aquí hay un descrédito, una falta de confianza hacia el sistema judicial, porque la persona que lo preside, que jamás debió haber llegado ahí, y quien lo nominó, perdió hasta la confianza del Consejo de la Corte Nacional de Justicia, como es el señor Swing, y que en su momento fue elegido por el Consejo de Participación, tanto por la Liga Azul como la Liga Morada, sin tener credenciales ni probidad notoria. Hoy su posición, con todo lo que se ha revelado, con la denuncia de ese ecuatoriano de bien, como el juez Carlos Serrano, lamentablemente lo que le estamos haciendo es el juego al crimen organizado, que es el único que se encuentra triunfante en esta situación. Yo soy de los que considero que, así como el señor Godoy dice que este proceso debe ser archivado, todos los asambleístas le deben una respuesta al país y este proceso debe continuar y finalmente ser censurado y destituido. Henry, le voy a pedir nada más unos minutos, pero queremos una reacción evidentemente suya sobre lo que está ocurrido en estos últimos minutos. Hemos logrado contactar este momento a Alexandra Villasís. Sabemos que el Consejo de la Judicatura la separó como vocal suplente del Consejo de la Judicatura, a la par otros hechos que han ocurrido en estas horas. Mario Godoy habría pedido licencia desde este lunes hasta el viernes para ser parte de su defensa. Evidentemente, lo que se quería es que Alexandra Villasís no asuma la presidencia del Consejo de la Judicatura, y eso es lo que ha ocurrido esta tarde en el Consejo de la Judicatura. Tenemos nada más la reacción de Alexandra Villasís este momento. La tenemos allí, por favor. Hola, ¿cómo está? Inmediato. En FM Mundo esta es una noticia de última hora. Alexandra, la habíamos anunciado, estamos también en contacto con Henry Cucalón, que nos continúa escuchando y quien vamos a tener también una reacción de inmediato. Pero Alexandra, ¿qué fue lo que hizo usted? ¿Por qué la separan de la vocalía de la suplencia en el Consejo de la Judicatura? Cuéntenos. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Henry, ¿qué tal? Sí, muchas gracias, Fausto. Bueno, esto ha sido tan sorpresivo también para mí, porque recién hoy a las 3 de la tarde he recibido un correo electrónico de Talento Humano del Consejo de la Judicatura en el cual se me informa que el presidente Godoy ha pedido licencia desde hoy día hasta el día viernes 13, y el sábado 14 y domingo 15 vacaciones.
y que por lo tanto yo envié todos los documentos que son necesarios para habilitar mi posesión como presidenta encargada. Y bueno, eso fue a las 3:08, para ser exactos. Lo primero que reviso, porque son una serie de documentos y una declaración juramentada, la Contraloría, usted sabe todos los documentos que hay que enviar. Y pues entro a la página del Ministerio de Trabajo para revisar el certificado de impedimento laboral y me sale un impedimento laboral. Reviso y me dicen deudas con el sector público, lo cual se me hizo tan extraño. Llamé rápido a la contadora, ella se puso a investigar y me dice, bueno, son una serie de deudas de años atrás por declaraciones, declaraciones del IVA de un RUT que yo lo tengo inhabilitado desde hace tiempo y que recién casualmente esta semana lo habilité. Es algo sumamente raro. Imagínese usted que en diciembre yo también asumí el encargo y todo estaba en regla. Cuando fue el concurso para el Consejo de la Judicatura, que fue en varias etapas, porque siempre se suspendía, luego se retomaba, bueno, en todas esas ocasiones yo actualizaba mi información, entre esos el certificado de impedimento laboral, y siempre todo correcto. Yo soy una persona que tiene todo en regla, lo cual me extrañó sobremanera esto de hoy día, pero como no quise entrar a revisar y le pedí a la contadora, lo que le dije, bueno, como tengo que asumir esto, por favor actualice todo y si que hay que pagar alguna multa, hay que pagarla, me avisa, y después reviso con calma y ver si tengo que impugnar algo, pues lo haré, pero en este caso, para estar habilitada, lo que le di es esas instrucciones. Todo ya está pagado, todo está subsanado, ya máximo ahora más tarde o en la mañana ya está todo listo. Pero ¿a qué hora se enteró usted ya de la separación? No, de la separación ni siquiera a mí se me ha informado legalmente, ¿sí me explico? Le digo, yo recibí el correo a las 3 de la tarde diciendo el encargo y de la separación me entero a través de la prensa, igual que usted, recién ahorita en estos momentos. Entonces, y como le digo, es tan raro porque siempre he tenido todo en regla y sorpresivamente, de forma extraña, me salen estos rubros rarísimos. ¿Y el impedimento? El impedimento se sabe que está registrado por parte del Ministerio de Trabajo. Es que el Ministerio de Trabajo recibe información también del SRI, está cruzado, y de momento a otro sale eso, entonces no me sale habilitado el certificado de no impedimento del Ministerio de Trabajo mientras subsista una deuda con el SRI, que nunca le he tenido. Alessandra, usted había advertido que querían a toda costa impedir que usted asuma la presidencia del Consejo de la Judicatura, y esto parece ser parte del guión que usted advertía. Sí, a mí de verdad le reitero que me extraña sobremanera este tema del SRI tan sorpresivamente. De hecho, lo que hice fue contestar el correo al Consejo de la Judicatura, que hasta este momento, vuelvo a revisar, no me han contestado, imagínense, no me han contestado el correo, que supuestamente me lo iban a contestar porque le dije a la de Talento Humano, voy a revisar todo, si hay alguna novedad, enseguida le escribí y le dije la novedad, inclusive porque en el correo están pidiendo que se notifique para mañana, que se convoque para mañana sesión del Pleno. Entonces yo le decía a ella que me espere revisar todo y que todo esté en regla, porque obviamente quien tiene la facultad de convocar al Pleno es el presidente, y si es un presidente encargado tiene que estar legalmente encargado. Entonces, ¿cómo puede ser que me indiquen que yo tengo que convocar al Pleno si todavía no había presentado todos los papeles, que son un sinnúmero de formularios y declaración fundamentada de la Contraloría? Y usted entonces este momento usted se sabe y ha confirmado con la gente que conoce dentro del Consejo de la Judicatura que está separada. Con nadie, porque no tengo contacto con gente del Consejo de la Judicatura. Yo no tengo contacto con nadie. Yo no formo equipo con ellos ni soy parte del equipo de Mario Godoy. Yo me he enterado y le reitero por la prensa. ¿Qué va a hacer ahora? Nadie me ha notificado formalmente nada. ¿Qué va a hacer ahora? Bueno, esperar que me notifiquen de alguna manera y ver la situación que está pasando y tomar las decisiones que deba tomar, siempre apegada a la ley, siempre con absoluta tranquilidad y siempre por sobre todo garantizando mi independencia, que lo he hecho desde el principio y será hasta el final en este proceso.
siempre amparada en lo que dice la Constitución, en el marco jurídico ecuatoriano, es lo que debemos hacer. Alexandra, gracias por su tiempo y gracias por la oportuna reacción a esto que ya este momento genera noticia. Nuevamente, gracias. Muchas gracias. Nos reconectamos de inmediato con Henry Cugalón, es candidato presidencial, para hablar sobre esto que está ocurriendo en estas mismas horas. ¿Sorpresa, coincidencia o parte de un plan de Godoy? Una crónica anunciada. Recordemos que, sin perjuicio de lo que acaba de manifestar la abogada, que si en verdad se confirma el tema de una deuda, es absolutamente subsanable, por así decir, en el caso de que se confirme. Todo esto debe ser debidamente notificado, pero es parte de un plan para que en el supuesto que ella, temporal o definitivamente, no pueda acceder a la posición. Digo que no es nada nuevo porque recordemos que hace unas cuantas semanas por ahí trataron de esgrimir una ocurrencia, porque no puede ser un argumento, de que en caso de falta definitiva tenía que la Corte Nacional enviar una nueva terna, cuando la norma legal es absolutamente clara y la principalización es automática. Para más, eso son los suplentes. Correcto. Hay una sentencia de la Corte Constitucional específica en esa materia. Así que no puedo esperar nada más del Consejo de la Judicatura. Están desesperados. Así deberían ponerse con el señor Godoy, que los ha llenado de vergüenza, por así decir, en su representación. Y esto a mí me llama mucho la atención, porque el gobierno nacional, que está empeñado en luchar contra el crimen organizado, y me parece bien, y necesita el concurso de todos, porque es un tema de Estado, ha sido muy duro, a veces injusto, con otras instancias. A la Corte Constitucional le ha dicho de todo. Ha dicho que alcahuetea a narcotraficantes, asesinos, violadores. Organizada. Y resulta ser que en este tema, que ha llenado de descrédito, este conflicto de intereses, por decirlo de forma elegante, por así decir, que tiene Godoy con su círculo directo, con el estudio jurídico, con su círculo familiar, que se han dedicado a patrocinar causas donde hay personas relacionadas al crimen organizado, no les preocupa. No les preocupa el mensaje que hay de por medio, y por tanto al oficialismo, es decir, a los asambleístas de gobierno que están en el Parlamento ecuatoriano. Deben meditar mucho, porque yo comprendo que haya diferencias en democracia y eso es hasta cierto punto saludable. Pero en esto debemos actuar en una sola posición. No cabe este desgaste innecesario en este tema. ¿Será que es un desgaste innecesario o será que hay mucho, la factura es demasiado grande si es que queda Godoy afuera? Para la democracia y la institucionalidad es un desgaste necesario. Para los titiriteros del poder, para los operadores de alcantarilla, para quienes quieren meter sus pezuñas en el Poder Judicial y no han revisado la historia, que todo gobierno y partido político que hace eso termina siempre mal, es solo cuestión de revisar la historia. Obvio que están jugando al todo o nada. ¿O usted cree que en el poder no saben el calibre del señor Godoy? Claro que saben, pero es propio, pues. Es de ellos, por así decir. Y hay un sector de la colectividad, un sector por ahí, de algunos influencers, que se hacen de la vista gorda porque lo necesitan a él y a otros, supuestamente para derrotar a los otros que supuestamente eran peores, pero han resultado que tienen la misma práctica. Espero que eso no sea el nuevo Ecuador. Y usted señalaba en otra entrevista esta mañana que hacía énfasis en el origen de la nominación y de la designación de Mario Godoy, porque él viene de las dos tendencias casualmente o supuestamente enfrentadas hoy día. Por supuesto, pues. El señor Godoy originalmente llegó a través de ese bodrio llamado Consejo de Participación con los votos de la Liga Azul, del correísmo, allá en el año 24, pero por supuesto. Pero en su segunda designación, más allá que ha sido 2 veces nominado por el presidente de la Corte de Somento Swing, en su segunda nominación fue puesto por la Liga Morada, que está a órdenes del oficialismo y del operador que tienen ahí, del señor Jarrín. Pero obvio, entonces los dos grupos políticos tienen que hacerse cargo de esto.
y darle una respuesta a la ciudadanía. Pero algo muy importante, he visto que parte de la narrativa que han tratado de imponer, porque están totalmente concertados, es que esto no hubiera sucedido, el juicio político, si es que él no se le hubiera virado al correo. No. Creo que se están equivocando en línea de tiempo. Eso fue hace 2 años. En el interín, a finales del 24, el asambleísta Jorge Peñafiel ya hizo un juicio político contra Godoy y lastimosamente no tuvo el respaldo porque estaban en campaña, no sé si te acuerdas. Y hoy, pese a todas estas críticas que muchos colectivos ciudadanos la han tenido desde hace 2 años contra Godoy, el mismo que representó a unos señores vinculados al narcotráfico, uno se llama Pío Larrea, aunque él dice que fue solo en instancia administrativa, este problema se hace más público no por un tema del partido político que lo eligió hace 2 años, sino porque hubo un juez valiente llamado Carlos Serrano que denunció pues el manoseo judicial. Esa es la última instancia que nos lleva a esta posición. Pues. No traten de confundir a la ciudadanía. En estos días y concretamente este fin de semana, Mario Godoy ha presentado ya su descargo en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Pero de lo que hemos escuchado, esa respuesta respecto, por ejemplo, de la relación del estudio jurídico de su esposa, en el estudio jurídico en el que del cual era él también parte en algún momento, que no tenía relación con los casos del de este caso de narcotráfico del ciudadano serbio. Hay otro caso que también se conoce en estas últimas horas, de otro caso de un ciudadano albanés que también está procesado, condenado por drogas afuera y que también ha sido parte de este estudio jurídico. ¿Ha podido Godoy desmontar con éxito esos vínculos, esas relaciones, esa relación que tenían el estudio jurídico, su esposa y todo el grupo de abogados con estos casos? En absoluto que no. Al revés, la desconfianza se ha profundizado. Efectivamente, el día de hoy, el diario Expreso ha revelado otro caso más, otro cliente. Y ojo con este tema. El ejercicio profesional en materia penal obviamente es complejo y todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Aquí el problema es que no tiene lógica alguna de que personas relacionadas a ese tipo de patrocinio estén vinculadas con la persona que preside el órgano administrativo y de gobierno en la función judicial. Ese es el tema de fondo. Ese es el tema de fondo. Entonces, por más que él ha tratado de desligar y que en los primeros días de las comparecencias que hicieron inclusive declarar reservada para el tema societario de esa firma, no cabe esa falta de transparencia. Y por eso es que él no debería estar un minuto más, sin perjuicio de ser censurado, destituido. Él debe haber dado un paso al costado hace rato, justamente hasta para no poner más vulnerable la función judicial, más débil en su posición de lo que representan. Creo que no han tomado conciencia del poder que esto significa, de que la ciudadanía dude hasta de esto. Y este tema, que cada vez salen más socios, está en algunas instancias del sector público. Están también a nivel de Petroecuador, lo señala hoy día la prensa ecuatoriana, y las presiones van en toda línea. Y también en algunas otras instancias públicas como la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, entre otras. De todo este conflicto de interés, toda esta maraña que existe alrededor de este estudio jurídico y de sus representantes en las esferas públicas. Es decir, hay un problema de credibilidad de por medio. Y cuando quieren, sacan teorías jurisdiccionales, cuando aquí lo que se está estableciendo es una responsabilidad política. ¿Quién nombró al señor Henry Gaibor? Y dentro de eso, el más preocupado para exigirle al señor Gaibor no solamente la renuncia, sino exigirle que diga al país y a la judicatura y al mismo señor Godoy, ¿quién fue la persona que te dijo que presiones al juez Serrano? Deben ser ellos. Ese es el vínculo político. Yo no estoy hablando de temas penales, eso es otro tema. Estoy hablando de la responsabilidad política, hasta por delicadeza, por decirlo. Y eso es, Henry, quizá lo que ha faltado en todo este proceso de contrainterrogatorio, inclusive dentro de la Asamblea Nacional, porque Godoy responde todo menos
y tampoco hace una defensa, digamos, o un ataque, si es que fuera el caso, o reclama por una versión por parte de Gaibor, porque es el principal, entre comillas, perjudicado de todo este tema, y no le ha reclamado a Gaibor, no ha rechazado contundentemente lo que dice en esa grabación. Yo, en su posición, yo le hubiera puesto una denuncia penal al señor, si mi pellejo está de por medio, ya no solamente políticamente, sino a nivel también jurisdiccional. Lo que pasa es que Godoy ha tenido suerte. Por un lado tiene un bloque mudo, que es el oficialismo, que se está haciendo el procesalista y va a esperar hasta que llegue al pleno para tomar una posición. No, señor, eso es la votación, pero la posición uno la tiene que tener siempre. Y por otro lado tiene nada más y nada menos que a sus ex amigos del correísmo, que no son, pues digamos, los más acreditados para hablar de estos temas. Por eso es que no hay un remate total como en otras épocas de juicios políticos en la Asamblea Nacional. Esto en el fondo es un hazmerreír, pues por así decir, una opereta turra, por decirlo menos. Yo me desespero, yo que estuve ahí 8 años y que sí estuve en juicio político y que sí me la fajé, a veces me desespero cuando veo este tipo de situaciones y cómo tratan con argucias de interpretar cosas que no tienen ningún sentido. Y peor, tratar de manosear las reformas que hicimos en el año 2020. Y de una vez les voy diciendo a los distinguidos oyentes, por ahí pues las leyendas urbanas dicen que no va a haber los votos, que la comisión... Señores, así no haya votos, todo va al pleno. Y en el pleno la ciudadanía va a estar más atenta que nunca cuál va a ser la posición. Puede haber votos para recomendar el juicio, puede haber votos para recomendar el archivo y puede ser que no haya votos para nada, con lo cual la obligación de la comisión y su secretario es enviar lo que se denominan los pareceres y las actas con las posiciones, si es que las hubieran tenido, para que el pleno tome una decisión. Resumido esto, los casos de narcotráfico, la versión del juez Serrano, la versión del juez Fierro, Henry Gaibor en esta grabación, nada de esto entonces es pura coincidencia, todo es parte de una dinámica, por decirlo así, que operaba dentro de la judicatura. Por supuesto, y ante esto, los señores asambleístas deben tener una ecuación muy clara. O respaldan y protegen al ex juez Carlos Serrano, o apoyan a un desacreditado presidente del Consejo de Judicatura y a la red del señor Cerdán. Así de sencilla es la ecuación. Aquí no tienen que ser jueces ni PhD en derecho, aquí tienen que interpretar el sentir popular. Este es un tema de responsabilidad política. Y la justicia ecuatoriana, que ya de por sí tiene problemas y que tenemos que apoyarla entre todos para que salga adelante, porque si no, ningún sacrificio, ningún esfuerzo que haga el Ejecutivo, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas va a servir cuando tienes semejante representación del otro lado. Y en el interín, que no hacen nada, resulta ser que tienen pendiente la asignación de los jueces de la Corte Nacional y los jueces constitucionales especializados. Nada más y nada menos que en estas manos. Henry, nuevamente gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros. Gracias como siempre. Gracias nuevamente. Henry Cocalón, ex candidato presidencial, hablando sobre el juicio político en contra de Mario Godoy. Se aferra al cargo y cuál es el manejo de la justicia. Hemos visto ya también y hemos escuchado la reacción de lo ocurrido recientemente con Alexandra Villasís, quien no podría ya asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura porque, según se conoce, ha sido separada como vocal suplente. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando